Bueno, miren, no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si estuviera sentada en una silla vieja de mi cocina, con una taza de café frío en la mano, y de repente me sale todo esto que he estado guardando hace años. Me llamo Ana, tengo 42 ahora, pero cuando pienso en cómo llegué hasta aquí, siempre vuelvo a lo de antes, a esa infancia que me dejó marcada como un tatuaje que no se borra. En esa época yo era chiquita, tipo así, una niña flaca con el pelo revuelto que corría por las calles de un barrio pobre en las afueras de Madrid, ¿sabes? Mi familia. Ay, mi familia era un desastre disfrazado de normalidad. Mi papá, un tipo callado que trabajaba de mecánico en un taller mugriento, llegaba a casa oliendo a aceite y cerveza, y mi mamá, ella era la que aguantaba todo, la que cosía ropa para los vecinos para sacar unos pesos extras. No éramos ricos, ni de cerca. Vivíamos en un piso chiquito con paredes que se agrietaban en los inviernos fríos, y el baño era compartido con los del piso de al lado. Tipo así, un caos total. Me acuerdo mucho de las noches en que mi papá se ponía a gritar por tonterías, ¿sabe? Como cuando mi mamá quemaba la cena porque estaba cansada después de un día entero lavando platos en un restaurante. Él la acusaba de todo, de no ser suficiente, de no valer la pena, y ella se quedaba callada, con los ojos rojos, limpiando la mesa como si nada. Yo me escondía debajo de la cama, con el corazón latiéndome fuerte, pensando que un día él se iría y nos dejaría solas. Y pasó, ¿saben? Cuando yo tenía 9 años, mi papá nos abandonó. Se fue con una vecina, una que tenía un poco más de curvas y risas fáciles, y nos dejó a mi mamá y a mí con deudas y un vacío que dolía en el pecho. Mi mamá nunca se recuperó del todo. Se volvió amarga, tipo así, siempre diciéndome, no confíes en los hombres, Ana, te prometen el cielo y te dan el infierno. Yo la oía y asentía, pero en el fondo, yo quería creer que no todos eran así, que había alguien que no huiría. Eso me dejó con un miedo horrible a la soledad, ¿sabe? Crecí sintiéndome invisible, como si tuviera que ganarme el amor de la gente con sonrisas falsas y favores. En la escuela, era la niña que compartía su almuerzo con los demás para que me invitaran a jugar, pero siempre terminaba sola en el recreo, mirando a los grupos felices desde lejos. Tuve mis primeros traumas ahí, tipo así, un profesor que me tocaba el hombro demasiado tiempo y me hacía sentir sucia, o las amigas que me dejaban de lado por ser la pobre. Me acuerdo de una vez en el instituto que me gustaba un chico, Pedro, y le escribí una carta confesándole todo, con el corazón en la mano. Él se rió en mi cara delante de todos. Me dijo que yo era demasiado fea para eso, y yo me fui a casa llorando, jurándome que nunca más me abriría así. Ese rechazo me clavó hondo, me hizo insegura con mi cuerpo, con mi valor, siempre pensando que no era suficiente para que alguien se quedara. Y luego vino la adolescencia, que fue un torbellino de confusiones. Mi mamá se metió en una relación tóxica después de mi papá, con un tipo que bebía y nos pegaba a veces, no fuerte, pero lo suficiente para que yo aprendiera a caminar de puntillas en casa. Yo empecé a trabajar joven, a los 16, en una tienda de ropa, doblando camisas y atendiendo clientes gruñones, solo para ayudar con las cuentas y sentir que tenía control sobre algo. En esa época, soñaba con escapar, con encontrar a alguien que me viera de verdad, que no me viera como una carga. Pero mis inseguranzas me seguían, ¿sabe? Me ponía a mirar revistas de moda y pensaba que si fuera más guapa, más delgada, quizás valdría la pena. Tuve un novio fugaz a los 18, un chico de la fábrica donde empecé a currar, pero él me engañó con mi mejor amiga y cuando lo confronté, me dijo, «Tú no me das lo que necesito». Me dolió tanto que juré no volver a enamorarme fácil, que me blindaría el corazón. Miren, todo eso me moldeó. Tipo así. Me hizo una mujer que buscaba seguridad por encima de todo, que idealizaba el amor como un salvavidas en medio de la tormenta. Creía que si encontraba al hombre correcto, todo el dolor de mi infancia se iría, que él me llenaría los huecos que mi familia había dejado. Pero en el fondo, llevaba ese miedo constante de ser abandonada, de no ser suficiente. Yo pensaba que estaba bien, que había superado lo de mi papá, pero ahora, mirando atrás, veo que no, que todo eso me preparó para no ver las señales cuando llegaron. En esa época, antes de conocer a Javier, mi ex, yo estaba en un trabajo estable en una oficina de contabilidad, ganando lo justo para alquilar un pis pequeño en las afueras, y salía con amigas los fines de semana, riéndome de chistes tontos para olvidar. Me sentía lista, ¿sabe? Lista para algo real, para promesas que duraran.
Poco sabía que el destino me tenía guardado un golpe que me rompería en pedazos. Y así fue como entré en esa fase de mi vida donde todo parecía encajar. Conocí a Javier en una fiesta de la oficina, hace como 15 años ahora. Él era alto, con una sonrisa que iluminaba la habitación, y me miró como si yo fuera lo más interesante del mundo. Hablamos toda la noche, de sueños, de familias rotas. Él también tenía una historia parecida, un papá ausente, y sentí esa conexión inmediata, tipo así, como si el universo nos hubiera juntado para sanarnos mutuamente. Me dijo, Ana, contigo siento que puedo ser yo mismo. Y yo me derretí. Creí en cada palabra. Empezamos a salir, caminatas por el retiro, cenas caseras donde yo cocinaba paella y él me abrazaba por detrás, susurrándome planes de futuro. Nos casaremos, tendremos una casa con jardín, hijos que correrán libres, me prometía, y yo asentía, con el corazón latiendo fuerte, pensando que por fin había encontrado mi refugio. Al principio todo era perfecto, ¿sabe? Él me hacía sentir valorada, me llevaba flores sorpresa al trabajo, y yo le contaba mis miedos de la infancia, y él escuchaba, me besaba la frente y decía, yo nunca te dejaré sola. Construimos eso juntos, paso a paso, y yo ignoraba esa vocecita en mi cabeza que me recordaba las traiciones pasadas. Nos mudamos juntos después de un año, a un apartamento modesto pero nuestro, con cortinas que yo cosí como mi mamá me enseñó. La rutina era dulce, mañanas de café compartido, noches viendo películas acurrucados, y fines de semana planeando viajes que nunca hacíamos por el trabajo, pero soñábamos con ellos. Yo subí en mi carrera, él en la suya como vendedor en una empresa grande, y sentimos que estábamos construyendo algo sólido. El compromiso vino natural, una noche bajo las estrellas en la sierra, cuando me arrodilló y me dio un anillo sencillo, prometiendo fidelidad eterna. Seremos uno solo, Ana, dijo, y yo lloré de felicidad, convencida de que mi pasado se había quedado atrás. Pero ahora, contándolo, veo que incluso ahí había grietas sutiles que no quise ver. Al principio eran pequeñas, como cuando él empezó a llegar tarde del trabajo, diciendo, «Es por el ascenso, amor», y yo lo justificaba, cocinándole la cena fría. O cuando dejó de preguntarme por mi día, absorto en su teléfono, pero yo pensaba que era estrés. ¿Qué pasaría? En esa época, yo achacaba todo a la vida adulta, ¿sabe? No quería admitir que algo cambiaba, porque si lo hacía, temía perderlo todo. Y así, sin darme cuenta, entramos en la fase de estabilidad, con la boda planeada, la casa soñada en las afueras, y yo ciega a las sombras que se acercaban. Miren, después de ese compromiso en la sierra, todo se aceleró de una manera que me hacía sentir que la vida por fin me sonreía, ¿sabe? Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en una iglesita del barrio, con unos 50 invitados que cabían apretujados en los bancos de madera astillada. Yo llevaba un vestido blanco que mi mamá me ayudó a elegir en una tienda de segunda mano. No era lujoso, pero me hacía sentir como una princesa, tipo así, con el velo temblando un poco por los nervios. Javier estaba guapísimo en su traje negro alquilado, con esa sonrisa que me derretía, y cuando dijimos, sí, quiero, juramos delante de todos que nos cuidaríamos en la salud y en la enfermedad, en las risas y en las lágrimas. Él me miró a los ojos y repitió lo de la fidelidad. Para siempre, Ana, solo tú y yo contra el mundo. Y yo creí cada sílaba, con el corazón hinchado como un globo a punto de estallar. Nos mudamos a esa casa que tanto soñábamos, una de 2 pisos en las afueras de Madrid, con un jardincito delantero donde planté rosales que regaba todas las mañanas. La compré con un préstamo que nos ató un poco, pero valía la pena, ¿sabe? Era nuestra, con paredes blancas que pintamos juntos un fin de semana lluvioso, riéndonos cuando la pintura nos salpicaba la cara. La rutina se instaló como un abrazo cómodo. Yo me levantaba a las 6 para preparar el desayuno, huevos revueltos con pan tostado y café solo para él, porque le gustaba fuerte, y él me besaba la mejilla antes de salir al trabajo, prometiendo volver temprano. En mi oficina de contabilidad, yo contaba los días para el viernes, cuando hacíamos barbacoas en el jardín con vecinos, comiendo chorizos asados y bebiendo vino tinto barato, hablando de tonterías hasta que el sol se ponía. La estabilidad emocional venía de la mano, tipo así, nos sentíamos invencibles. Javier subió rápido en su empresa, de vendedor a supervisor,
y eso trajo un sueldo extra que nos permitió comprar muebles nuevos, como ese sofá de cuero marrón donde nos acurrucábamos a ver series los domingos, con una manta tejida por mi mamá cubriéndonos las piernas. Yo también avancé, me dieron un ascenso a jefa de equipo, y celebramos con una cena en un restaurante italiano del centro, donde él me regaló un collar de perlas falsas que brillaban bajo las luces tenues. Para que nunca olvides lo hermosa que eres, me dijo, y yo lo abracé fuerte, sintiendo que por fin había llenado ese vacío de mi infancia, que el abandono de mi papá era solo un recuerdo lejano. Hablábamos de hijos todo el tiempo, ¿sabe? Planeábamos tener dos, un niño y una niña, y yo imaginaba sus habitaciones pintadas de azul y rosa, con juguetes esparcidos por el suelo. Javier me decía, seremos los mejores padres, Ana, les daremos lo que a nosotros nos faltó. Y yo asentía, emocionada, mientras doblaba su ropa limpia en la lavadora que zumbaba en el sótano. Los fines de semana eran para nosotros, caminatas por el parque, donde él me tomaba de la mano y me contaba anécdotas del trabajo, o tardes cocinando juntos, yo picando cebollas que me hacían llorar y él riéndose, limpiándome las lágrimas con el pulgar. En Navidad, decorábamos el árbol con bolas que habíamos comprado en una feria, y él me sorprendía con regalos pensados, como un libro de poesía que leí en voz alta mientras él fingía roncar para hacerme reír. Pero, miren, ahora que lo cuento, empiezo a ver que en medio de toda esa ascensión, las grietas se abrían poquito a poco, como el yeso que se descascara en una pared húmeda. Al principio, eran cosas que pasaban desapercibidas, tipo así. Javier empezó a obsesionarse con el gimnasio. Decía que era por salud, por el estrés del trabajo, y yo lo animaba, le preparaba batidos de proteínas con plátano y leche, que él se tomaba de pie en la cocina, mirando el reloj. Iba 3 veces por semana, volvía sudado y con los músculos más marcados, y yo le decía, estás guapísimo, amor, pero notaba que se miraba más en el espejo del baño, ajustándose la camisa como si quisiera impresionar a alguien más que a mí. Luego vino lo del trabajo, ¿sabe? Empezó a llegar más tarde, no 1 hora, sino 2 o 3, con excusas como una reunión que se extendió o el tráfico está fatal. Yo le dejaba la cena en el microondas, envuelta en film transparente, y me iba a la cama sola, leyendo un libro con la luz de la mesita de noche que parpadeaba un poco. Cuando llegaba, olía a colonia fuerte, no la suya habitual, sino algo más dulce, y se duchaba rápido antes de acostarse a mi lado, dándome un beso en la frente sin decir mucho. Yo preguntaba, ¿todo bien? Y él respondía, sí, amor, solo cansado. Y yo lo creía. Me acurrucaba contra su espalda pensando que era normal, que el matrimonio era así, con altibajos. También cambió en la comunicación, tipo así, antes hablábamos de todo, de mis inseguranzas del día o de sus sueños locos, pero ahora sus respuestas eran cortas, como, ajá, o ya veremos, mientras escroleaba el teléfono en el sofá. Una vez, le conté sobre una pelea con mi mamá por teléfono, cómo ella seguía amargada y me culpaba por no visitarla más, y él solo levantó la vista un segundo, murmuró, pobrecita, y volvió a su pantalla. Me dolió un poquito, pero lo achaqué a que estaba concentrado en un email del trabajo, ¿sabe? No quise presionar, porque si lo hacía, quizás admitiría que algo fallaba, y yo no podía permitírmelo, no después de todo lo que habíamos construido. Y las críticas. Ay, esas venían disfrazadas de bromas. Como cuando salíamos con amigos, y él comentaba delante de todos, Ana, come menos pan, que ya no eres la flaca de antes, riendo como si fuera un chiste, y los demás se reían también, pero yo me sentía chica por dentro, sonriendo forzada mientras masticaba más despacio. O cuando me probaba un vestido nuevo y él decía, está bien, pero quizás uno más ajustado te quedaría mejor. Y yo me cambiaba, pensando que solo quería lo mejor para mí. En esa época, empecé a notar que él pasaba más tiempo arreglándose, comprando camisas caras que planchaba yo misma, y salía a reuniones de equipo que duraban hasta la medianoche. Una noche, encontré un recibo en su bolsillo, de un bar del centro que no conocía, pero lo guardé sin decir nada, justificándolo como cosas de hombres networking. Miren, yo seguía ciega, tipo así, me culpaba a mí misma por no ser más divertida, por no entender su mundo de ventas y ascensos. Pensaba que si me esforzaba más, cocinando sus platos favoritos o planeando escapadas románticas que él posponía, todo volvería a ser como al principio. Pero en el fondo,
Esa vocecita de mi infancia empezaba a susurrar, recordándome las promesas rotas de mi papá, aunque la apagaba rápido, porque admitir el distanciamiento emocional significaba arriesgarlo todo. La casa seguía siendo nuestro nido, con fotos de la boda en las paredes y el jardín creciendo, pero las sombras se alargaban, y yo, tonta de mí, regaba las rosas sin ver las espinas. Miren, y así pasaron los meses, ¿sabe? Yo seguía en esa rutina de fingir que todo estaba bien, pero por dentro empezaba a sentir un nudo en el estómago que no se deshacía, tipo así, como cuando comes algo que te cae mal y te revuelve todo el día. Era el segundo año de casados, creo, por ahí del 2015, cuando las cosas empezaron a pesarme más de lo que admitía. Javier seguía con su obsesión por el gimnasio. Ahora iba casi todos los días. Volvía con el pelo mojado y esa camiseta ajustada que resaltaba los brazos, y yo le sonreía desde la cocina, removiendo el guiso de lentejas que olía a comino y a casa de verdad. Pero notaba que ya no me abrazaba como antes, que sus besos eran rápidos, como un trámite antes de irse a la ducha. Yo me decía a mí misma, es el cansancio, amor, el trabajo lo tiene loco. Y le preparaba un té de manzanilla para que durmiera mejor, sentándome a su lado en la cama, mientras él escroleaba el teléfono con esa luz azul que le iluminaba la cara seria. Una noche, me acuerdo perfecto, era un viernes de esos que antes eran sagrados para nosotros, con pizza pedida y una película romántica en la tele. Yo había comprado una de esas pizzas congeladas que tanto le gustaban, con extra de queso, y la puse en el horno mientras ponía la mesa con servilletas de papel y velas que encontré en un cajón olvidado. Él llegó tarde, como siempre, con la corbata floja y el olor a ese perfume dulce que no era el suyo, y cuando le dije, vamos a relajarnos un rato, ¿sí? Solo murmuró, estoy muerto. Ana, mejor me acuesto. Me quedé ahí parada, con la pizza humeando en el plato, sintiendo un vacío en el pecho que me apretaba el aire, tipo así, como si me hubieran dado un puñetazo suave pero certero. Limpié todo sola, comiendo un trozo frío de pie junto al fregadero, y me fui a la cama con lágrimas que no dejé caer, pensando, mañana será mejor, solo necesita espacio. Pero no era solo eso, ¿sabe? Empecé a sentir que algo se rompía poquito a poco, como un vaso que se agrieta con el calor. En el trabajo, yo contaba los números en mi oficina, rodeada de pilas de facturas y el zumbido de la impresora, y de repente me venía a la mente su silencio en las cenas, cómo ya no me preguntaba por mi día o por las peleas con mi mamá. Una vez le conté que ella había estado enferma, un resfriado fuerte que la tenía en cama, y él solo dijo, llámala tú. Yo no sé de eso, mientras se ponía los auriculares para escuchar un podcast de motivación laboral. Me dolió. Ay, me dolió tanto que me fui al baño de la oficina y lloré un rato, mirándome en el espejo empañado, con el rímel corrido como una payasa triste. Yo me culpaba, tipo así. Soy yo que hablo demasiado de mis problemas. Él tiene los suyos con el ascenso. Y al volver a casa le cocinaba su plato favorito, pollo al ajillo con patatas fritas crujientes, para compensar. Y las críticas seguían, disfrazadas de bromas que ya no me hacían gracia. Salimos una vez con sus amigos del gimnasio, unos tipos todos musculosos y ruidosos que hablaban de proteínas y coches nuevos, y Javier me presentó como mi mujer, la que cocina de lujo. Pero luego, delante de ellos, soltó, cuidado con el postre, Ana, que ya sabes cómo te pone el azúcar. Todos rieron, un carcajeo que retumbó en el bar con sus luces tenues y olor a cerveza rancia, y yo me reí también, forzando la boca, pero por dentro me sentía pequeña, como esa niña de mi infancia escondida bajo la cama. En el coche de vuelta, le dije bajito, eso dolió, Javier, no lo digas así. Y él puso los ojos en blanco. Era una broma, no seas sensible, todos lo saben. Yo tragué saliva, mirando las luces de la autopista que pasaban como rayas borrosas, y me callé, justificándolo con, es su manera de ser, no lo hace con mala intención. Poco a poco, esa distancia emocional se metía en todo, ¿sabe? Empezamos a dormir de espaldas, yo acurrucada en mi lado de la cama con la sábana arremolinada en las piernas, escuchando su respiración pesada pero lejana. Intenté acercarme, tipo así. Una mañana le dejé una nota en el espejo del baño. Te quiero, pasemos un fin de semana solos. Con un corazón dibujado torpemente. Él la vio, me dio un beso en la mejilla al salir y dijo, suena bien, lo vemos,
Pero nunca pasó. Siempre una excusa. Una reunión importante o el gym con los chicos. Yo minimizaba, me decía, está estresado, el trabajo lo cambia, pero me ama, lo sé por cómo me mira a veces. Pero esas miradas ya no eran de antes, eran rápidas, como si viera a través de mí, y yo empezaba a dudar, aunque lo empujaba al fondo de mi mente. Una tarde, volviendo del supermercado con bolsas pesadas de frutas y leche, encontré su teléfono vibrando en la mesa de la cocina. Era un mensaje de una tal Laura, algo como, ¿nos vemos esta noche? Extrañé tu sonrisa, con un emoji de beso. Mi corazón se paró un segundo, tipo así. El mundo se inclinó y las bolsas cayeron al suelo con un ruido sordo, manzanas rodando por el linóleo. Lo leí 2 veces, con las manos temblando, y cuando él llegó, se lo mostré, con la voz quebrada. Javier, ¿quién es ella? Él palideció, pero luego se rió nervioso. Es una colega del trabajo, nada más, bromas de oficina. Yo quise creerle, ¿sabe? Me abracé a él llorando. Prométeme que soy yo, que no hay nadie más. Y él me abrazó flojo, murmurando, claro, tonta, solo tú. Pero su voz sonaba hueca, como un eco lejano. Esa noche nos acostamos en silencio, yo con el estómago revuelto y él dándome la espalda. Y yo me culpé por dudar, por ser paranoica como mi mamá siempre decía de las mujeres celosas. Miren, en esa época empecé a perderme a mí misma, tipo así. Pasaba las noches despierta mirando el techo agrietado, recordando las promesas de la boda, el anillo que aún llevaba en el dedo y que ahora pesaba como una cadena. Intentaba perdonar, justificaba cada señal con excusas que me repetía como un mantra. Es el estrés, volverá a ser el de antes. Pero el nudo se apretaba, y aunque no lo admitía, sentía que la confianza se resquebrajaba, como la tierra seca en el jardín que regaba sin ver que las raíces se pudrían debajo. Yo seguía cocinando, trabajando, sonriendo en las fotos que subía a las redes. Pero por dentro, el miedo de mi infancia volvía, susurrando que el abandono estaba cerca, y yo lo silenciaba con lágrimas en la almohada, sola en nuestra casa que ya no se sentía como un nido. Miren, y después de ese mensaje de Laura, las cosas se torcieron de una forma que no me esperaba, ¿sabe? Yo intenté enterrarlo todo, tipo así. Me repetía que era un error, que Javier era mi roca, el que me había prometido fidelidad en esa iglesita con el olor a incienso y flores marchitas. Pero el nudo en el estómago no se iba. Crecía como una bola de nieve rodando cuesta abajo, y empecé a vigilarlo sin querer, revisando su teléfono cuando se duchaba, con el agua corriendo fuerte para tapar mis sollozos ahogados. Encontré más mensajes, no muchos, pero suficientes. No puedo esperar a verte sola. Ana no sospecha nada, con fotos que me quemaban los ojos, de él en un hotel del centro que yo no conocía, con esa sonrisa que antes era solo mía. Mi mundo se derrumbó ahí, en la cocina con el fregadero lleno de platos sucios de la cena que no comimos, el vapor del hervidor pitando como una alarma en mi cabeza. Lo confronté una noche de esas que llovía a cántaros, tipo así, el trueno retumbando fuera mientras yo le tiraba el teléfono a la mesa del comedor, con la pantalla iluminada como un faro acusador. Explícame esto, Javier. ¿Quién es ella? ¿Cuánto tiempo? Le grité, con la voz quebrada y las lágrimas rodando calientes por las mejillas, sintiendo que el pecho se me partía en dos. Él se quedó quieto un segundo, pálido como un fantasma bajo la luz amarilla de la lámpara, y luego soltó un suspiro largo, como si se quitara un peso de encima. Ana, lo siento, pero ha pasado algo. Laura es del trabajo. Empezamos como amigos, pero se volvió más. No quería herirte, pero no puedo mentirte más. Sus palabras me golpearon como un mazazo, ¿sabe? Me senté en el sofá ese de cuero que tanto nos gustaba, con las manos temblando en el regazo, y le pregunté, ¿desde cuándo? ¿Desde las reuniones tardes? ¿Desde el gimnasio? Él bajó la mirada, murmurando, unos meses, quizás un año, no lo sé, el estrés me llevó a eso. Yo no podía creerlo, tipo así. Mi mente daba vueltas como un torbellino, recordando cada llegada tarde, cada beso rápido, cada crítica que ahora cobraba sentido como cuchilladas disfrazadas. Intenté justificarlo al principio, ¿sabe? Le dije, podemos arreglarlo, amor, terapia, lo que sea. Recuerda tus promesas, el anillo, la casa que construimos. Pero él negó con la cabeza,
con los ojos fríos que ya no reconocía, y soltó: «No es solo ella, Ana. Me siento atrapado, la rutina me ahoga, necesito espacio para respirar». Esas palabras me destrozaron. Me hicieron sentir como esa niña de 9 años viendo a mi papá irse con la maleta en la mano, el portazo resonando en el pasillo vacío. Lloré toda la noche, acurrucada en el suelo del salón con las rodillas contra el pecho, oliendo su colonia en la almohada que él dejó arrugada, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como dedos impacientes. Los días siguientes fueron un infierno borroso, ¿sabe? Él se mudó temporalmente a un piso de un amigo, con una bolsa de ropa que preparó en silencio mientras yo lo veía desde la puerta de la habitación, con el corazón latiéndome en la garganta. «Volverás, ¿verdad? Esto es un error», le supliqué, agarrándole la manga de la camisa que yo había planchado esa mañana, pero él solo me abrazó flojo, como a una extraña, y murmuró: «Dame tiempo, Ana, lo resolveremos con papeles». Papeles. Esa palabra me heló la sangre, porque significaba fin, divorcio, el fin de todo lo que había creído sólido. Me quedé sola en la casa, con el jardín de rosas marchitándose porque olvidaba regarlas, y el silencio que antes era cómodo ahora me ahogaba, como un peso invisible en los hombros. Cocinar para uno era patético, tipo así. Ponía un plato de arroz solo en la mesa grande que compramos para familia, y comía mirando el vacío, con el tenedor raspando el porcelana como uñas en una pizarra. El impacto psicológico fue lo peor. Miren, no era solo la traición, era la confusión que me carcomía por dentro, como un ácido lento. Me despertaba a las 3 de la mañana con pesadillas donde él se reía de mí con ella, y me tocaba el anillo en el dedo, girándolo como si quemara, preguntándome cómo no vi las señales, los silencios, las excusas, el cambio en su mirada que pasaba de mí a un punto lejano. Me culpaba, ¿sabe? Pensaba, fui yo, no fui suficiente, demasiado quejica con mis inseguranzas de infancia. No lo apoyé en su ascenso. Llamaba a mi mamá, llorando por teléfono con la voz entrecortada, y ella repetía: «Te lo dije, Ana, los hombres son así, te prometen y te clavan el puñal». Pero sus palabras no consolaban, solo avivaban el fuego en mi pecho. En el trabajo, fingía normalidad, sonriendo a las facturas y el café agrio de la máquina, pero por dentro era un caos, con ataques de pánico donde el aire se me acababa y tenía que esconderme en el baño, salpicándome agua fría en la cara para no desmoronarme. La ruptura oficial vino semanas después, en un abogado del centro con oficinas frías y olor a papel viejo. Firmamos los papeles del divorcio sentados en sillas duras, uno frente al otro como extraños, con él evitando mis ojos y yo con la pluma temblando en la mano. «Lo siento de verdad, Ana, pero es lo mejor», dijo al final, y yo asentí muda, sintiendo la pérdida como un vacío que se abría en el estómago, tragándose todo. Los planes de hijos, las noches acurrucados, la fe en que el amor duraba. Salí a la calle con la lluvia fina mojándome el pelo, caminando sin rumbo por las aceras agrietadas, y me detuve en un banco del parque donde antes paseábamos de la mano, soltando sollozos que salían como hipos, el cuerpo doblado como si me hubieran arrancado algo vital. Esa confusión emocional me tenía perdida, tipo así. Un día lo odiaba por el dolor, al otro lo extrañaba como a un amputado extraña la pierna, y el sentimiento de pérdida me hacía cuestionar todo mi valor, reviviendo los abandonos de mi infancia en loop infinito. Miren, esa separación no fue un portazo dramático, fue un desangramiento lento, con detalles que me perseguían. Su cepillo de dientes olvidado en el vaso del baño, las fotos de la boda en la pared que cubrí con una sábana, el colchón que aún guardaba su forma al lado del mío. Me sentía rota, vulnerable como nunca, con el miedo a la soledad clavado hondo, pero en medio del caos, empezaba a ver, aunque tarde, que las señales habían estado ahí, gritando en silencio mientras yo las acallaba con amor ciego. El divorcio me dejó hecha trizas, pero también con una claridad que dolía, un recordatorio de que las promesas se rompen fácil si no las cuidas. Miren, y ahora que han pasado como 2 años desde que firmamos esos papeles en esa oficina fría, con el olor a tinta y a fin de algo que creí eterno, me siento aquí sentada en mi sofá nuevo, el que compré sola en una tienda de muebles barata del centro, con un cojín mullido que huele a tela fresca y no a recuerdos amargos, y trato de juntar las piezas de mí misma, ¿sabe? Es como si estuviera armando un rompecabezas con bordes rotos, tipo así, una pieza aquí, otra allá, y poco a poco veo el cuadro completo,
aunque duela mirarlo de frente. El divorcio me dejó hecha polvo, un vacío que me tragaba las mañanas y las noches, pero en ese fondo oscuro empecé a encontrar chispas de luz, aprendizados que me clavaron hondo pero que ahora me sostienen como raíces nuevas en el jardín que volví a plantar, con flores resistentes que no se marchitan fácil. Al principio, la reconstrucción fue un lío total. Miren, me mudé de esa casa grande que ya no podía pagar sola, vendí los rosales al nuevo dueño y me fui a un pis chiquito en el barrio de mi infancia, el mismo donde crecí oyendo los gritos de mi papá, pero ahora lo veo diferente, como un ciclo que se cierra para abrirse mejor. Las primeras semanas fueron de supervivencia pura, tipo así. Me levantaba con el sol filtrándose por las persianas baratas que compré en un mercadillo, y me obligaba a salir a caminar por el retiro, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo los zapatos gastados, el aire fresco que me picaba en la piel y me recordaba que seguía viva, aunque el pecho me doliera como si me hubieran sacado el corazón con una cuchara. Lloraba mucho, ¿sabe? En la ducha, con el agua caliente quemándome la espalda, o en la cama nueva que armé yo misma con instrucciones torpes, acurrucada bajo una manta tejida por mi mamá que olía a su perfume de lavanda. Me sentía perdida, confundida, preguntándome cómo no vi venir el final, cómo ignoré esos silencios que ahora resuenan en mi cabeza como alarmas que apagué con excusas. Pero poco a poco, empecé a reflexionar de verdad, tipo así, sentada en la cocina con una taza de té humeante que me quemaba los labios, repasando todo desde el principio. Me di cuenta, tarde como siempre, de que las señales estaban ahí desde el ascenso de Javier, cuando empezó a llegar con esa colonia dulce y el teléfono pegado a la mano como un escudo. Esas críticas disfrazadas de bromas, como cuando me dijo lo del pan delante de sus amigos, no eran chistes inocentes, eran formas de hacerme sentir pequeña, de erosionar mi confianza poquito a poco, y yo, tonta, lo minimizaba con sonrisas forzadas, culpándome por no ser lo suficientemente divertida. El distanciamiento emocional, ay, ese fue el más claro ahora que lo miro. Las noches en que me daba la espalda en la cama, su respiración lejana como un muro invisible, o cuando dejó de escuchar mis historias del trabajo, respondiendo con ajá mientras scrolleaba, era él desconectándose, construyendo un mundo paralelo donde yo no cabía, y la obsesión por el gimnasio, por esa apariencia nueva que pulía como un trofeo. ¿Saben? Era su manera de cambiar valores, de priorizar el estatus y las miradas ajenas sobre nosotros, sobre las promesas de la sierra donde me arrodilló con el anillo temblando en su mano. Me duele admitirlo, pero yo contribuí a ignorarlo todo, tipo así, con mi miedo de la infancia clavado en los huesos, ese terror al abandono que heredé de mi papá y de las traiciones de mi mamá. Achacaba sus cambios al estrés, al trabajo, porque si admitía que algo fallaba, temía que se fuera como todos los demás, dejándome sola con el vacío. Ahora veo que esa fe ciega en las promesas, en esa fidelidad que juró en la boda, me cegó a la realidad. El amor no es un contrato eterno si no lo nutres, si dejas que el silencio crezca como maleza en el jardín. Aprendí que la traición no es solo el mensaje de Laura en su teléfono, que me partió el alma como un vidrio roto, sino la erosión lenta de la confianza, los «mañana será mejor», que repetía para no enfrentar el dolor. Me culpé tanto al principio, noches enteras mirando el techo con las lágrimas empapando la almohada, pensando, fui yo, no fui suficiente, con mis inseguranzas y mis traumas. Pero ahora sé que no, que su elección fue suya, un egoísmo disfrazado de necesito espacio, y yo merecía más que migajas de atención. La reconstrucción vino de a poquito, ¿sabe? Empecé con terapia, una vez por semana en un centro comunitario con sillas incómodas y un terapeuta que me escuchaba sin juzgar, con su libreta rayada y un reloj que tic-tacaba suave. Ahí saqué todo, el dolor de mi papá yéndose con la maleta, el novio que me engañó a los 18, y cómo eso me hizo idealizar a Javier como salvador. Ana, los Sinais estaban ahí, pero el miedo te nubló, me dijo una vez, y lloré tanto que me dolieron las costillas, pero fue liberador, tipo así, como soltar un globo que te ahogaba. Cambié el trabajo también, pedí una promoción en la oficina, y ahora soy contadora senior, manejando cuentas grandes con pilas de papeles que organizo yo misma, sintiendo orgullo en el pecho, cuando el jefe me dice, bien hecho. Salgo con amigas de verdad, las de la infancia que se quedaron, no las superficiales,
Y nos reímos en cafés con mesas pegajosas, hablando de todo menos de hombres, bebiendo lates que me calientan las manos frías. Y el crecimiento, ay, ese es lo que me mantiene en pie ahora. Aprendí a valorarme sola, ¿sabe? Me miro en el espejo del baño, con el pelo revuelto y las arrugas que el tiempo puso, y me digo, Ana, eres suficiente, con tus miedos y todo, mientras me pongo crema hidratante que huele a vainilla. Planté un jardín nuevo en mi balconcito, con hierbas que pico para mis ensaladas solitarias pero sabrosas, y ya no cocino para impresionar, sino para mí, con platos simples como tortilla de patatas que me recuerdan a mi mamá pero sin su amargura. El miedo a la soledad sigue ahí, un susurro en las noches quietas cuando el viento golpea la ventana, pero lo enfrento, tipo así, encendiendo una vela perfumada y escribiendo en un diario viejo que compré en una librería de segunda mano, páginas llenas de gratitud por las lecciones duras. No romantizo el sufrimiento. Miren, fue real y feo, con días en que quería volver a esa ilusión ciega, pero elegí crecer, reconstruirme sin promesas ajenas. Ahora, a los 42, me siento más fuerte, con una claridad que ilumina lo que antes era niebla. Veo que los Sinais del fin estaban por todos lados, el perfume dulce, los silencios, las bromas que cortaban, y yo los ignoré por amor o por miedo, pero ya no. Si alguien me pregunta por Javier, sonrío triste y digo, fue una lección, no un fracaso, porque salí de ahí conociéndome mejor, sabiendo que la fidelidad que prometió era frágil, pero la mía hacia mí misma es de hierro. Y aunque duela, estoy en paz, regando mis propias raíces, lista para lo que venga, sin idealizaciones ciegas. ¿Sabe? Al final, el dolor me dio alas, no cadenas.